Buenas tardes y bienvenidos a este acto de presentación del Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político. Tiene la palabra el señor Tomás Poveda Ortega, director general de Casa de América. Excelentísima señora doña Trinidad Jiménez, exministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, excelentísimo señor secretario general iberoamericano, don Enrique Iglesias, rector magnífico de la Universidad Camilo José Cela, señor Eduardo Noya, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Camilo José Cela, don Julio César Herrero, excelentísimo señor director general por Iberoamérica, excelentísimos señores embajadores acreditados ante el Reino de España, señores y señoras senadores y diputadas, miembros de la universidad, amigos todos. Buenas tardes y bienvenidos a la Casa de América, este lugar, como siempre decimos, de encuentro entre el nuevo y el viejo mundo en el centro de Madrid, en nuestra Europa. Y también les quiero dar no solo la bienvenida, sino las gracias porque hayan querido que en esta institución se presente el Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político. Si me permiten, les haré una breve reflexión y porque creo que es importante que en el espacio iberoamericano, es decir, de esa comunidad de 22 países, existan instituciones y centros como este. Y es que en este siglo XXI multipolar, dejamos atrás el siglo XX, finales del siglo XX bipolar, que se confirmó con el auge de China a partir de las reformas que emprende Deng Xiaoping, que es el auge de China, y cuando cae el muro de Berlín se produce la poco a poco desaparición de la Unión Soviética y emerge un mundo multipolar, un mundo complejo, como lo llamaba el canciller Bertrand, el canciller francés, y este es un mundo en el que juntos los seres humanos, las naciones, tenemos que enfrentarnos a una serie de retos como no se había enfrentado en otros momentos de nuestra historia. Y me refiero, por ejemplo, al reto del medio ambiente, me refiero a la generación de un crecimiento económico inclusivo, millones de personas que tienen necesidad y quieren formar parte de una clase media. Lo hemos visto en el continente americano, como en 2 décadas, en 20 años, 70 millones de personas han abandonado la pobreza. Pero es que en el mundo, en los últimos 15 años, 500 millones de personas han abandonado, por fortuna, esa situación. Es una clase media, como bien decía don Enrique Iglesias hace unos días en esta misma Casa de América, una clase media frágil, una clase media que no se puede comparar en muchos casos con los estándares que conocemos en el mundo industrializado, en los países de la OCDE, en esta vieja Europa, que ha tenido grandes logros en estos 60 años de Unión Europea y que es un actor importante de este mundo bipolar, pero en definitiva tenemos que afrontar esos retos y lo que pertenece a esos retos, como puede ser la inclusión social, los movimientos migratorios, tan importantes, y así lo vemos desde las partes del mundo que son ricas, pero sabrán ustedes que, por ejemplo, 2 países que conozco bien, Costa Rica y Nicaragua, Costa Rica, que es un país de unos 4,5 millones de personas, 1 millón son nicaragüenses. Por tanto, más del 20% de la población no son nacionales. Bueno, por tanto, los retos migratorios no solo están de los países que están en vías de desarrollo y que emigran a zonas como España, como Europa, sino entre los países que están en esas propias vías de desarrollo. Por tanto, es importante que juntos las naciones abordemos estos temas y más aún que los abordemos en el espacio iberoamericano. Tuve la oportunidad de hablar después de la cumbre de Panamá con una periodista que me preguntaba cuál había sido mi valoración de la cumbre y le dije que muy positiva y sobre todo que el mensaje que nos tiene que quedar claro es que los iberoamericanos tenemos que reflexionar cuáles son estos retos y tenemos la gran fortaleza de presentarnos ante el mundo como una Iberoamérica plural, una América diversa y una Iberoamérica que tenemos que estar lo más unidos posibles para que juntos podamos afrontar en este espacio iberoamericano todos los retos a los que nos enfrentamos en el siglo XXI. Por tanto, que instituciones como la Universidad Camilo José Cela y que este Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político aborde
en nuestro idioma, en el español, en el idioma de 500 millones de personas, todos estos retos, es importante en ese objetivo de presentarnos frente al mundo como una Iberoamérica unida y que además formarán a líderes de ambos lados del Atlántico. Por tanto, no solo están contribuyendo a la reflexión en el espacio iberoamericano, sino también están contribuyendo a la formación de futuros líderes en este espacio tan necesario. Por tanto, les doy la enhorabuena por hacer también comunidad iberoamericana, en este caso de la academia, de ciudadanos, de personas que están preocupadas por estas cuestiones de la gobernanza, y les auguro muchos éxitos y les reitero nuestro agradecimiento porque hayan querido que este acto solemne se celebre en la Casa de América. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra don Julio César Herrero, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Camilo José Cela y director del CIGMAP. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Don Enrique Iglesias, doña Trinidad Jiménez, rector. Gracias por venir y perdón, porque seguramente estoy acaparando un protagonismo que no me corresponde. Soy solamente la cara, la cabeza visible de un proyecto en el que venimos trabajando desde hace aproximadamente 2 años, un grupo de académicos y de consultores, convencidos de que no es posible un funcionamiento casi perfecto de un sistema que pretenda ser democrático si no existe una relación comunicativa y constante entre los políticos y los ciudadanos. El carisma, las cualidades innatas que se presume debe tener un líder, son atributos, desde nuestro punto de vista, insuficientes para ejercer un liderazgo democrático en el siglo XXI. Los ciudadanos tienen la obligación de exigir a los políticos la formación propia de quien aspira a dirigir el destino de una sociedad determinada durante más o menos tiempo. Presentamos hoy el Centro Internacional de Gobierno y de Marketing Político, y miren, para definirlo, quiero decirles lo que es por lo que no es. Y así evitamos etiquetas o encasillamientos que no recogen la esencia del centro. El CIGMAP no es solo un think tank, no es solo un centro de formación, no es solo un centro de consultoría. Es la suma de todo y no es una parte. Es un centro universitario, y esto es importante, global, de la Universidad Camilo José Cela, que une la formación y la investigación universitarias con la consultoría de los principales actores del escenario político en los distintos ámbitos y disciplinas que guardan relación con la acción de gobierno, con especial incidencia en la comunicación, es verdad, y en el marketing político, pero no solo. El CIGMAP es una entidad multidisciplinar que combina la formación, la investigación y la práctica real de la política. En este espíritu cuenta con la colaboración de 200 acreditados expertos españoles y latinoamericanos en el ámbito de la comunicación política internacional, el diseño de las políticas públicas, la creación de narrativas e identidades políticas, la gestión de campañas electorales, las relaciones con los medios, el lobby o cabildeo, dependiendo qué país se dirá de una manera o de otra, la geoestrategia, el liderazgo, la negociación, la seguridad, la defensa. Todos los colaboradores cuentan con una dilatada experiencia en la arena de la política real, en los gabinetes de comunicación, en las instituciones transnacionales, en los centros de investigación universitaria. Por su propia composición, el CIGMAP constituye una comunidad internacional, y esa es nuestra pretensión para la reflexión, para la formación, para el análisis, y también una comunidad que se sustenta en 3 pilares. El primero de ellos es el formativo. La formación es la piedra angular del CIGMAP, es el eje por el que se articula el centro y que modula la práctica totalidad de sus actividades. Cuenta con programas académicos que conjugan el rigor universitario con el ejercicio práctico, y este es uno de los puntos fundamentales. El CIGMAP es un mixto entre académicos y consultores, entre teóricos y prácticos. La solidez investigadora con la experiencia versada, el equilibrio de los contenidos con la prudencia de su aplicación. El CIGMAP apuesta por una oferta de titulaciones vanguardista, innovadora, inequívocamente interdisciplinar y notoriamente de carácter internacional. En primer lugar, ofertará el CIGMAP un grado en estudios globales,
másters oficiales, másters propios, títulos de experto, de especialistas, seminarios, talleres. Todos ellos en diferentes modalidades formativas, la presencial, la semipresencial, la distancia, y todos ellos apoyados, sustentados y respaldados por un claustro docente de reconocido prestigio. Permítame que les hable del máster en asesoramiento de imagen y consultoría política. Un máster que descubre las claves del marketing, la comunicación y la consultoría. 70 profesores de cerca de 20 nacionalidades forman parte del claustro docente de este posgrado, en donde se incluyen expresidentes de gobierno, ministros, diputados, senadores, alcaldes, consultores, académicos. Es un máster en el que se disfruta de un ambiente plenamente internacional, ya que el 80% de los alumnos seleccionados provienen de fuera de España. Pero sobre todo es un máster que permite aprender in situ la realidad política de diversos países gracias a las estancias académicas que sus estudiantes realizan en universidades e instituciones de ciudades como Bruselas, como Washington, como Miami, México, Buenos Aires. Es un máster comprometido con la excelencia en la investigación y con la calidad en la formación, lo que le ha reportado recientemente, hace escasamente 2 semanas, el Victory Awards en la ciudad de Washington como el mejor programa de educación superior de marketing político para América Latina. El máster universitario en Relaciones Internacionales y Comunicación es un programa clave para el CIGMAP. Las relaciones internacionales, ustedes bien lo saben, han dejado de ser un área de especialización para convertirse en un nuevo modelo de comunicación política y social. Las consecuencias internacionales que se derivan de cualquier decisión local son similares o equivalentes, y las consecuencias locales que puede tener cualquier dictamen internacional también. Y esta imbricación de las esferas globales y locales está componiendo un nuevo escenario mundial que el CIGMAP no puede dejar de estudiar. La oficialidad, por cierto, de este máster permite a sus estudiantes la suficiencia investigadora que les facilita acometer una carrera académica conducente a la consecución de su tesis doctoral, la docencia, la investigación. El máster universitario en comunicación política y empresarial es la columna formativa que vertebra de momento el CIGMAP en las competencias y en las metodologías propias de la investigación académica y la búsqueda universitaria en la comunicación política y empresarial. Es un máster de fuerte componente teórico, pero al mismo tiempo un programa formativo de enérgico dinamismo aplicado. Fuerza la discusión, el debate en el área de la comunicación política, al mismo tiempo que impulsa y robustece el consenso en el mismo área de estudio. Desde el CIGMAP se trata de explicar cómo la comunicación política ya no solamente es un complemento a la actividad principal de las organizaciones, sino que es un elemento clave, por no decir elemento indispensable del que no pueden desligarse. El máster universitario en políticas públicas de seguridad y defensa. Pues miren, echando un vistazo a cualquier medio de comunicación que les voy a contar, los estudios de seguridad y defensa tienen cada vez más importancia en el actual contexto internacional y profesional. El concepto de seguridad y de defensa, tal y como estaban definidos, han evolucionado los dos conceptos hacia otro multidisciplinar, transversal, en la formulación de políticas públicas. Acontecimientos como los ocurridos recientemente en el conflicto de Siria, en Crimea, o la lucha territorial por la frontera marítima entre Chile y Perú, solo es posible comprenderlos con conocimientos como los existentes en los módulos de geopolítica, de geoestrategia, organizaciones internacionales. Unas sociedades mejor formadas es sinónimo de unos estados a priori más seguros y más estables. Y además de estos másters, les avanzo también un grado, el grado en estudios globales, con 3 áreas de especialización, un grado absolutamente innovador, pionero en el ámbito académico español y también de América Latina, del que tendrá noticia próximamente. Y además de esa oferta formativa de grado superior y de posgrado, títulos de especialista en gestión de gobierno y campañas electorales, en estudios internacionales, en comunicación internacional, en evaluación de riesgos jurídicos y políticos internacionales, en técnicas vanguardistas de comunicación política. Eso compone la parte formativa del CIGMAP. Ese es el primero de los 3 pilares. El segundo es la consultoría. El área de consultoría del CIGMAP es uno de los elementos pilares, uno de los pilares fundamentales de este centro que hoy presentamos. Va dirigido hacia partidos políticos, hacia organismos internacionales,
hacia líderes, candidatos, grupos de influencia, empresas con vocación social, a quienes ayudaremos y asesoraremos con una composición de 200 especialistas, académicos y consultores en la elaboración de informes previos al diseño de políticas públicas o planes de acción. Informes elaborados con el rigor de un centro universitario y por parte de quienes combinan el conocimiento académico y la experiencia práctica. El CIGMAP se presenta con el firme objetivo de ser un centro con marcado carácter internacional donde confluyen precisamente expertos de altísimo prestigio, buscando en todo momento una relación directa entre la academia y los principales agentes políticos y sociales. Pero permítanme que destaque con un punto y aparte que el CIGMAP, como centro universitario de la Universidad Camilo José Cela, por firme compromiso, porque así lo creemos, servirá para devolver a la sociedad lo que en justicia es suyo y poner a disposición de los medios de comunicación el conocimiento y la experiencia de los expertos que forman parte del CIGMAP. Nosotros pondremos a disposición de los medios de comunicación que así lo precisen y cuando lo consideren a nuestros especialistas para que les ayuden a entender las cosas, para que les den el apoyo, para que les expliquen aquello que necesitan. En geoestrategia, en geopolítica, en campañas electorales, en negociación, en debate, en diseño de discursos, en lobby, en negociación, en todas aquellas áreas que componen el CIGMAP. Es nuestra obligación como universitarios, nuestra obligación como universidad devolver eso a la sociedad por medio de los medios de comunicación. Queremos ser su base de datos, queremos estar en su agenda. Tenemos mucho que aportar, tenemos mucho que ayudar. Podemos ayudar a entender las cosas. Representa el CIGMAP una nueva aportación en la relación entre la universidad, la política y la sociedad civil. Y en este punto los medios de comunicación son decisivos. Y voy acabando con el tercer pilar. El primero era el formativo, el segundo la consultoría y el tercero, si esto es un centro universitario, la investigación y las publicaciones. El CIGMAP tiene como objetivo contribuir a la producción científica en el ámbito de las diferentes áreas vinculadas a la acción de gobierno, con especial incidencia en la comunicación y el marketing político, mediante la diversidad de enfoques que le brinda el bagaje académico y profesional de su red de expertos españoles y latinoamericanos. Los resultados de la investigación van a redundar seguramente en la mejora y en la actualización de nuestras propuestas formativas, así como en la eficacia de la consultoría y de la asesoría. La actividad investigadora de la red de expertos del CIGMAP va a estar potenciada por los egresados en sus másters, sobre todo en los másters oficiales que deseen prolongar su formación a través de la realización de su tesis doctoral en la Escuela de Doctorado de la Universidad Camilo José Cela. La UCJC va a proporcionar al CIGMAP las herramientas académicas para el desarrollo de sus finalidades investigadoras a través de la financiación de proyectos de investigación, como por ejemplo la Camilo José Cela University Press, que ya está en funcionamiento y de la que también tendrán noticia en los próximos meses. Esto por lo que toca a la investigación. El tercer pilar es investigación y publicaciones. La comunicación en campaña. Es el primer texto que presenta el CIGMAP, editado por el grupo Pearson y firmado conjuntamente por un grupo de especialistas a quienes quisiera nombrar: Carlos Camacho Dávalos, mexicano; Carlos Fuente Lafuente; Carlos Hidalgo; Carmen Beatriz Fernández; Elena Flores; Enrique Leite; Felicísimo Balbuena; Fermín Bouza; Gemi González; Gloria Campos; Graciela Padilla; Jorge Santiago Barnés; Julio Somoano; Max Romer; Rafael Barberá y este que les habla. En realidad es una primicia, un adelanto, saldrá en el mes de abril y los acabamos de recibir. Es la primera publicación del Grupo Pearson junto con el propio CIGMAP y la Universidad Camilo José Cela. La comunicación en campaña es una obra colectiva en donde cada especialista aborda desde su área los aspectos vinculados con la comunicación en las campañas electorales. Es de fácil consulta y lectura, es una obra con un fin didáctico, divulgativo. Y, señoras y señores, esto es el Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político. Esto es el CIGMAP. Muchas gracias. Tiene la palabra la excelentísima señora doña Trinidad Jiménez, diputada, exministra de Asuntos Exteriores, presidenta del Consejo Asesor del CIGMAP y profesora de la Universidad Camilo José Cela.
Muchas gracias, querido rector, secretario, querido secretario general iberoamericano, querido decano, director general para Iberoamérica, director de la Casa de América, queridos embajadores, autoridades académicas, señoras y señores. La primera vez que llegué a América Latina fue en 1985, es decir, hace ya casi 30 años. Era un mes de julio, muy frío porque era en Chile. Era pleno invierno, era gris y lluvioso, una grisura que era provocada también porque, si hablamos de 1985 hasta 1989, se mantuvo el régimen de Pinochet. Por tanto, esa grisura de ese régimen era lo que oscurecía todo. He ido cientos de veces más a América Latina y por mucho que cruzo el Atlántico y una y otra vez, siempre me provoca esa sensación intensa de que es en América Latina donde los españoles podemos encontrar nuestras raíces, nuestro pasado, nuestra cultura y, por qué no decirlo, nuestra alma como país, nuestra identidad. He conocido muchas Américas Latinas, he vivido distintos periodos de mayor o menor pujanza económica, de mayor o menor avance en las libertades y en los derechos, pero en todos esos momentos he disfrutado siempre, siempre intensamente de la fuerza creativa, del vigor y el empuje de un continente que reclama su lugar en el mundo con derecho propio, con autonomía, con protagonismo en el escenario global. Y este es uno de esos momentos que son brillantes, y lo tengo que decir porque acabo de volver de Chile y siento esa fuerza en el país del que acabo de regresar, pero lo veo en el resto de países con los que constantemente estoy en contacto. Dinamismo, fortaleza, donde América Latina además hace oír su voz en el ámbito internacional, no solamente por la dimensión que tiene como región, también por su crecimiento económico, por su estabilidad política, sino sobre todo por la integración que ha sido capaz de formular a lo largo de estos últimos años, el avance que ha logrado los procesos de integración. Soy consciente de que se han producido en estos últimos años distintos esfuerzos, diversos intentos regionales y subregionales para fortalecer los procesos de integración, y algunos han puesto el acento en aspectos comerciales o aspectos económicos, incluso en el ámbito geográfico, pero ha sido siempre la voluntad política de avanzar unidos, lo que más, valga la redundancia, ha unido a la región. Por lo tanto, la fortaleza en la actualidad le viene dada a América Latina por su crecimiento, por su estabilidad, pero sobre todo lo tiene por su fortaleza en su proceso de integración. Las lenguas, la cultura, las raíces, incluso la religión, son un poderosísimo elemento aglutinador que en el escenario global cobran un lugar muy destacado y se convierte en actores de gran fortaleza. Siempre tuve muy claro que el valor añadido que presenta España en el mundo viene dado por su relación privilegiada con América Latina. Para mí esto es lo fundamental, lo esencial que tiene que tener presente siempre un actor político español. Es la relación privilegiada con América Latina, con el conjunto de los países de la región y nuestros estrechísimos vínculos, lo que nos da un valor añadido en el escenario global. Y también que en nuestra dimensión latinoamericana donde podemos fortalecer nuestra posición en el mundo. Yo, que he sido ministra de Asuntos Exteriores, puedo decir, sin tener que extenderme en ello, que si alguna vez hemos despertado la admiración o hemos despertado el interés, por acotar un poco la expresión, en algún otro país en el mundo, aunque sea un gran país, siempre ha sido para preguntarnos por nuestro vínculo, por nuestra relación con los países de América Latina. Ya sé que nuestra dimensión latinoamericana no es la única, tenemos también estrechísimos vínculos en Europa, pues somos parte de la Unión Europea o en el Magreb, pero sinceramente creo que es la que nos aporta más valor, en el sentido más puro del término, en términos políticos, culturales, sociales, económicos y también académicos. Y es la que más puede enriquecer a través del intercambio nuestro conocimiento. En las dos orillas vemos una extraordinaria pujanza que en el encuentro se multiplica especialmente y nos hace más fuertes.
Hace apenas unos meses el rector de la Universidad, Camilo José Cela, me habló del proyecto que hoy presentamos. Conocía bien mi vocación internacional y al mismo tiempo mi estrecho vínculo con América Latina. Y en pocas semanas, con el decidido impulso de Julio César Herrero, como han podido comprobar, empezamos a diseñar un ámbito para la reflexión, pero para la formación, pero sobre todo también para el encuentro entre los dos mundos, las dos orillas. Y me gustó desde el principio cómo se presentaba ese encuentro. Es un encuentro forjado sobre la base de la reciprocidad, la simetría en la relación, el respeto, que es la esencia, la base en las cuales nos podemos entender. Enriquecimiento mutuo, que es lo que animaba en el fondo la creación, no solamente del centro, sino la creación de lo que hoy se constituye, que es un patronato con personalidades muy relevantes, personalidades muy comprometidas, representativas, expresidentes, ex primeros ministros, ex ministros, pero que tienen mucho que aportar de uno y otro lado. Son personas que, sin duda ninguna, tienen una extraordinaria capacidad de análisis, por la experiencia, de reflexión, sobre todo con una gran inteligencia y capacidad de adelantarse a los cambios. Cada día son cambios más precipitados, más complejos, todo cambia de un día para otro, y en los que nos vamos a tener que mover muy deprisa en los próximos años para entender esa complejidad. Y creo que es muy bueno la conformación de ese patronato de personalidades que nos va a permitir mantenernos muy unidos. Aquí tenemos a nuestro primer fichaje de ese patronato, el profesor Enrique Iglesias, al que yo defino como el ser latinoamericano por excelencia. No conozco a nadie con mayor capacidad de relación, mejor conocimiento de la región, una más perfecta integración de las dos almas hispanas, quizás por ello de haber nacido en Asturias, y él es Enrique Iglesias. Siempre me he dedicado a la política. Es verdad que ahora formo parte también como profesora de la Universidad Camilo José Cela, y fundamentalmente de la política internacional, que la he entendido siempre como una política de Estado, transversal, en la cual todos tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos, nuestro mayor esfuerzo, porque de lo que se trata es defender los intereses de nuestro país, de España. Y también siento que después de haber sido y haber tenido algunos cargos de representación importantes, creo que es mi obligación poner a disposición toda esa red de contacto, toda esa red de conocimiento, toda esa experiencia y que he ido acumulando a lo largo de estos años. Y yo creo que es una muy buena ocasión y realmente espero que tenga un poder de atracción importante para consolidar ese espacio de conocimiento y encuentro que yo creo que es fundamental para España. En América Latina, España se juega parte de su identidad. Antes hablaba de sus raíces, de su cultura, de su lengua, de su religión, pero en el fondo hablemos en un sentido amplio de la expresión que utilizaba siempre Carlos Fuentes, el escritor mexicano, que era la identidad como país, ¿no? Y también de nuestro peso en el mundo, pero al mismo tiempo ese espacio de oportunidad para hacer un trabajo relevante en la era de la globalización, ese ámbito de la investigación, es que todos juntos podemos conseguir mucho y nunca hemos explorado suficientemente, lo hemos intentado siempre desde los distintos gobiernos, pero creo que queda mucho espacio de oportunidad más para hacer un trabajo relevante en este espacio global, en la era de la globalización, de la revolución de las comunicaciones. Cómo compartimos una de las culturas más fuertes y más amplias del mundo, con mayor capacidad y fortaleza. No existe nada parecido en términos homogéneos, si queremos utilizar esa expresión. Lengua y cultura comunes como identidades que definen y nos definen como un nosotros. Me encanta hablar como un nosotros y eso es muy raro que se hable en relación a otros países o a otras regiones. Y nos permiten explorar infinitas posibilidades en todos los ámbitos. Toda nueva empresa, y esta es una nueva empresa, genera entusiasmo y muchos interrogantes. Y espero que seamos capaces de mantener ambas dimensiones. Me gusta mantener el entusiasmo, pero también los interrogantes, porque solo desde la pasión y la pregunta permanente, la interrogación permanente, seremos capaces de dar respuestas coherentes a esta nueva realidad que tendremos que construir entre todos, porque realmente si hay una cosa clara en esta nueva arquitectura institucional que se empieza a dibujar en el mundo, es que o trabajamos juntos o no habrá
solución posible. Y nosotros, los que compartimos lengua, en el fondo, identidad, tendremos más capacidades y tenemos más posibilidades de ponernos de acuerdo. Aprovechemos a fondo esta oportunidad que nos brinda este espacio de conocimiento y este espacio de encuentro. Muchísimas gracias. Querida Trini, querido secretario general iberoamericano, Julio César, presidenta de la institución educativa SEC, Nieves, a José Luis, adjunto a la presidencia, embajadores, director general de Iberoamérica, diputados y senadores, excelentísimos señores y señoras, estimados amigos. Salvajes de cráneo cónico o piramidal, animales que allí no tenían cola, hermafroditas, gigantes de varios metros de altura, hombres con caras de perro. América fue muy desde el principio un lugar donde todo era posible. Tierra de monstruos o lugar de libertad, cuna de la democracia moderna u ocaso de la cultura occidental. Todo lo malo y todo lo bueno parecía llegar siempre a Europa pasando por América, América del Norte o Iberoamérica. Todavía hoy historiadores y naturalistas se escandalizan de las descripciones fantásticas que autores como el Abbé Raynal o Depeau hacían de América en el siglo XVIII, o de los osados relatos que tantos visitantes han publicado y publican, después de visitas más o menos largas, pero siempre incompletas. América, el país del que tanto escriben los europeos, no es el país que visitan. América no es el continente de Colón, sino ese lugar inventado que antes de hallarlo los europeos crearon para poder examinarse y estudiarse a sí mismos. Paraíso, Atlántida, Edén, Cocaña, El Dorado. Los europeos iban generalmente a América no a estudiar el continente americano, sino a estudiarse a sí mismos, reflejados en el espejo americano. Por eso, con cierta frecuencia, se permitían incluso hablar de América sin haberla visto. Piénsese, por ejemplo, en la América de Kafka, que nunca visitó el continente. Solamente Tocqueville, por supuesto, el más inteligente de los observadores de América, confesará sin remilgos en varias ocasiones su empleo de lo que él llamaba el miroir americano. No he querido hacer una descripción, confesaba a su amigo Jean-Jacques Ampère a propósito de su libro, sino presentar un espejo. La dificultad con las interpretaciones de América está en que no existe, en que Europa se la inventó mucho antes de haberla descubierto. América había vivido siempre en idea, en proyecto, sueño o utopía, antes de haberse hecho realidad en un continente. Los europeos habían atribuido a la juventud del continente americano su humedad, pues se decía que acababa de surgir del océano, y a su clima se achacaba que los nativos muriesen jóvenes y que los animales fuesen pequeños. Buffon indicaba como prueba de todo esto que no había ni elefantes, ni jirafas, ni rinocerontes, es decir, no había animales grandes. Cuando el mundo se hizo redondo y se completó, pudieron los habitantes de Europa sentirse propiamente europeos, es decir, distintos de aquellos que hallaban en medio del camino cuando viajaban hacia el oeste. Los europeos en ese momento también se habían dado a sí mismos un continente, Europa. Condenadas a existir juntas, Europa y América han mantenido complicadas relaciones de odio y amor durante 5 siglos. Europa se ha convertido también, a su vez, en espejo de América, como no podía ser de otra forma. El experimento americano era para muchos la prueba de que el hombre podía crear países partiendo de la naturaleza primigenia, desde el Edén, una segunda oportunidad que se ofrecía excepcionalmente al género humano, una nueva juventud desprovista de los males y de los vicios del viejo mundo. América era y es el país de la esperanza. Latinoamérica, decía Pablo Neruda, tiene mucha afición a la palabra esperanza. Nos gusta que nos llamen continuamente el país, el continente de la esperanza. Los candidatos a diputado, senador o presidente se llaman a sí mismos candidatos de la esperanza. Esa esperanza es en realidad algo parecido a una promesa del cielo, una deuda cuyo pago, decía, se pospone continuamente, hasta la próxima campaña legislativa, hasta la próxima legislatura, hasta el próximo siglo. La vieja Europa, encadenada a su historia, pertenecía al pasado. América corría hacia el futuro. Decía Octavio Paz que América no es tanto una tradición que continuar con un futuro que realizar. Lo que no existía en América era porque no se había pensado o intentado todavía. Las ideas, los proyectos de los europeos se hacían realidad en América transparentemente. Todo era posible, todo nos parece posible en América.
Simone de Beauvoir dirá más tarde que si los americanos dirigen su vida a lo largo de líneas geométricas, los europeos las organizan alrededor de la sabiduría y la experiencia, haciéndose así eco de la reflexión de Sartre sobre el hecho de que los americanos viven en casas y barrios y ciudades que cambian más rápidamente que sus habitantes, mientras que nosotros, los europeos, aquí, las casas y los barrios y las ciudades existen antes que nosotros y nos sobreviven. Han pasado los siglos y el mundo ha cambiado. Y a pesar de lo que se dice, sigue siendo redondo, o al menos, si me permiten, ovalado. En cualquier caso, sigue estando todavía lejos de ser plano. A pesar de que se habla de globalización, a pesar de los cambios, seguimos estando separados por océanos de ignorancia, incomprensión e incomunicación. Les daré algunos datos. En Inglaterra y en los Estados Unidos, solo el 3% de los libros publicados son traducciones de otras lenguas y solo el 1% son obras de ficción traducidas. En Alemania el porcentaje es el 8% y el 14% en Francia. Únicamente el 2% de los alumnos universitarios del mundo estudian en un país que no es el suyo. Y solo el 3% de la población vive en un país que no es el de su nacimiento. Las nuevas tecnologías están allanando el mundo, es cierto, pero su efecto es todavía escaso. Más del 80% de las búsquedas de Google son búsquedas locales y menos del 20% del tráfico de Internet traspasa las fronteras nacionales. La consulta de medios de comunicación extranjeros, por ejemplo, en Internet, es únicamente del 1% en Alemania, del 3% en Francia y del 5% en Inglaterra. Seguimos viviendo en nuestros pequeños mundos cerrados. Es más, las cosas van, debido a la crisis en estos últimos años, en la dirección contraria a la esperada. El Global Connectedness Index de DHL indica que en el año 2012, el último del que hay estadísticas, se había descendido el nivel de interconexión entre los países del mundo al nivel del año 2007. Nos vemos menos, intercambiamos menos cosas, nos conocemos menos. El SIGMAP será un centro de formación, investigación y consultoría, pero tendrá también la misión de servir de espejo y aprovechar nuestra lengua común para acercar las dos orillas del Atlántico, para conocernos mejor. Lo decía Federico García Lorca, el español que no ha estado en América no sabe qué es España, porque somos diferentes, porque somos los mismos. Nadie mejor para hacerlo que quien representa, con su vida, con su trabajo, la relación necesaria entre las dos orillas, que quien ha hecho del entendimiento entre los pueblos y las naciones de Iberoamérica su vida, don Enrique Iglesias. Gracias. Muchas gracias, rector, por sus palabras. Señor rector, señor decano, amiga Trini, amigas y amigos todos. Yo quiero primero agradecerle que hayan invitado a la Secretaría Iberoamericana a estar en este acto y felicitar a la universidad por el hecho de querer emprender esta nueva aventura junto con la Universidad Latinoamericana. Me parece esto un movimiento de una enorme significación porque pone el acento en una relación que yo creo que es fundamental, que son las universidades que forman parte de la comunidad iberoamericana. La universidad ha sido siempre muy importante en la historia de las dos orillas. Basta recordar que en América Latina la universidad llega antes que la escuela y que formó parte del centro donde se formaron las élites coloniales, las élites religiosas, pero también las élites libertadoras. De ahí partieron todos los centros que formaron un poco el devenir de nuestra América. Y la universidad siempre fue un punto central que fue, a veces cuando uno va por Estados Unidos o por Europa, no se entiende bien el papel de la universidad en nuestra cultura. Nosotros, los que la hemos vivido, sí podemos entender que se trata de una institución fundamental. Por eso que, entre otras cosas, nos parece que esta aventura de Universia, con más de 1000 centros universitarios trabajando y conectándose, me parece un hecho de gran importancia. Por tanto, lo primero, felicitar, rector, que esta nueva aventura parta precisamente en asociación o en combinación con las universidades y los pensadores de la América Latina. Lo segundo que le debo decir es que cuando vi este lindo esfuerzo, me llamó la atención el título, ¿verdad? Porque los que venimos del pasado remoto nos hubieran alcanzado con poner centro de gobierno, pero ustedes le pusieron centro de gobierno y marketing político. Buena decisión. Eso no era posible hace 30 años, ni se nos hubiera ocurrido.
Y yo creo que es buena decisión porque de alguna manera lo que está diciendo el centro, y lo acaba el decano lo dijo con mucho brillo, es un poco adentrarse en estas nuevas formas de hacer política en el mundo de hoy. Ese es el tema. Y yo creo que esto es un tema que realmente nos debe preocupar porque desafía la gobernabilidad dentro de nuestros países, en la región y en el mundo. Ciertamente que el gobierno dentro de nuestros países, el tema del marketing político, es un hecho de poderosa influencia. Aquí estamos viviendo momentos en donde la gente, son los Twitter, son los Facebook, son todos estos nuevos instrumentos que permiten la comunicación instantánea y hacen que el ejercicio del poder sea tremendamente complicado. Porque se mueven estas masas con objetivos abiertos, algunos no tan abiertos, pero que de alguna manera forman parte de una estructura del poder que es muy difícil de aprender y muy difícil de insertarse en ellos. Esa nueva gobernabilidad parte de la capacidad que puede tener el sistema de gobierno de realmente moverse dentro de las técnicas del marketing político en las cuales es inevitable desarrollar, para poder realmente entender y manejarse en la gobernabilidad. ¿Y qué desafía esto? Bueno, primero desafía la democracia. La democracia tal como la hemos entendido, representativa, a través de organismos que se manifiestan a través de los partidos políticos, pues es un tema que está ciertamente cuestionado con este sistema. Entonces, tenemos que pensar cómo se mueve la democracia en esta nueva realidad que nos da el marketing político. Por supuesto, desafía a los partidos políticos. Yo digo, en América Latina hemos ido avanzando en muchos campos, ¿eh? Hemos ido avanzando claramente en el campo de la producción, porque hemos incorporado las tecnologías, no tanto como quisiéramos, pero hemos ido avanzando. La verdad que la región se mueve y creo que va por buen camino. Hemos ido avanzando también en los temas sociales. Nosotros también somos, en este momento, una región que tiene un volumen importante de clases medias, y a eso va el mundo. De manera que también en lo social hemos empezado a enfrentar la pobreza con bastante éxito, nos queda mucho por hacer, pero quiero decir, yo noto una cierta evolución. En el sector político no. Yo creo que en el sector político, de todos los sectores, el económico y el social, es el que ha quedado más retrasado porque la avalancha de los nuevos mecanismos de comunicación es de tal magnitud que los propios partidos políticos todavía no se han podido reestructurar para entender cómo comunicarse con esa población que a veces tiene más información que los propios partidos políticos. Entonces yo creo que el hecho de incursionar en esto me parece muy inteligente y muy pionero en algún sentido para incluir el tema de gobierno con este tema importante que es el tema de la comunicación, como señala la carátula de este libro. De forma tal que yo creo que el centro se va a dedicar a temas de gran significación que, como le digo, cuestionan la democracia, los partidos políticos y la propia capacidad de manejar la sociedad en términos modernos. Yo creo que hay también un problema vinculado con la gobernanza mundial, porque esto también pasa a nivel internacional. Nosotros vemos en la televisión, en tiempo real, todo lo que está pasando. Y vemos un poco una sociedad internacional que se mueve con enormes peligros, enormes desafíos, con capacidad grande de retornar incluso al pasado, a la historia, a los valores históricos que están detrás de muchos de estos movimientos. Veo lo que está pasando esta semana por Crimea. Es decir, de alguna manera yo creo que esto significa que tenemos necesidad de repensar la forma cómo reconstruimos partidos políticos, cómo a partir de esa reconstrucción construimos nuevas formas de hacer democracia y al mismo tiempo cómo hacemos para que la gobernabilidad sea una realidad efectiva en el mundo que nos toca vivir. Yo creo que es el desafío más importante porque en las otras áreas como la tecnología o los problemas de la organización social, en todo esto ciertamente hay elementos donde hacer pie, pero en este campo estamos realmente explorando territorios que permean transversalmente con las técnicas de comunicación, con los problemas de la psicología social, la filosofía política. Es toda una revolución a lo que nos somete el mundo moderno y que es muy importante porque detrás de esto está la capacidad de administrar el futuro y sobre todo de salir de las crisis que todavía tenemos y por cierto muy grandes en el mundo que estamos viviendo. De manera que yo le deseo lo mejor al centro, creo que es una muy buena iniciativa, me parece muy bien que busquen que difundan estas técnicas con las universidades de América Latina y desde luego estoy seguro que la Secretaría Iberoamericana va a estar muy interesada en acompañar estos hechos y poder contribuir en la forma que podamos para poder realmente hacer de esto una nueva forma de hacer gobierno, una nueva forma de relacionarnos con la gente y sobre todo una nueva forma de defender valores. Yo creo que de alguna manera
hace mucho sentido poner esto en el ámbito iberoamericano, porque la política en última instancia también está directamente vinculada con la forma de pensar, con la forma de sentir, con nuestras culturas, en la forma de ver el mundo. Entonces, en ese ambiente es muy posible anidar una iniciativa de este tipo donde las dos orillas puedan contribuir y las universidades puedan, en esa forma, cumplir con su deber en el mundo que vendrá. Muchas gracias. No quisiera cerrar el acto sin agradecer otra vez a la Casa de América habernos acogido aquí. Seguro que volveremos más veces. Y a todos ustedes por haber acudido a la presentación del Instituto. Muchas gracias, don Enrique, Trine. Y Julio ya sabe lo que le voy a decir. Julio, adelante, buena suerte. Muy bien.